en las profundidades del tiempo, cuando la humanidad apenas comenzaba a escribir sus primeras líneas en la historia, surgieron relatos que hablaban de un desastre tan grande que cambió para siempre el destino de nuestro mundo. Las antiguas tablillas sumerias narran un diluvio colosal, un episodio donde fuerzas superiores habrían intervenido para transformar la vida en la tierra. Hoy vamos a cruzar esos relatos con pistas geológicas reales, capas de sedimentos que parecen contar la misma historia, ciudades enterradas bajo el lodo y mitos que, aunque nacidos en lugares distantes, describen un mismo cataclismo. A lo largo de este viaje, examinaremos señales dejadas por la naturaleza, cotejaremos leyendas que sobreviven desde épocas remotas y analizaremos teorías que sugieren que aquel diluvio no fue solo un mito, sino un episodio histórico vinculado a los Anunnaki. Si te apasiona descubrir los secretos ocultos en nuestro pasado, apóyame con un like, suscríbete y activa las notificaciones. Ahora prepárate, porque la historia está a punto de comenzar. A lo largo de la historia de la Tierra, los geólogos han identificado señales que apuntan a episodios de inundaciones tan extensas que parecen rozar lo mítico. Aunque nuestro planeta ha pasado por incontables transformaciones, ciertas huellas dispersas por continentes lejanos han llamado la atención por su similitud. Capas de sedimentos depositadas abruptamente, erosiones que muestran el paso de corrientes colosales y rastros minerales que solo se forman bajo condiciones de inmersión extrema. Cuando estas señales se comparan entre sí, surge un panorama sorprendentemente coherente, una fotografía global que sugiere que, en algún momento remoto, un volumen inimaginable de agua cubrió grandes extensiones de tierra firme. Para entender esta posibilidad, la geología moderna emplea herramientas capaces de reconstruir procesos antiguos con una precisión creciente. Uno de los métodos fundamentales consiste en analizar las capas del suelo y su composición. En diversas regiones, desde Oriente Medio hasta zonas montañosas de Asia y partes de América, se encuentran estratos donde un tipo de sedimento más grueso se mezcla con particulados finos, formando una transición abrupta que los expertos interpretan como el resultado de una inundación repentina. La ausencia de señales de erosión intermedia indica que estos depósitos no fueron acumulados lentamente, sino en un único episodio de intensidad extraordinaria. Otro indicador importante es la presencia de cantos rodados y rocas transportadas desde regiones lejanas, cargadas por corrientes de una potencia difícil de concebir. Estas piedras no se encuentran en su lugar original. Fueron arrastradas por aguas veloces que dejaron a su paso un paisaje remodelado. Los geólogos también examinan la granulometría, es decir, el tamaño de las partículas que componen los estratos, una mezcla heterogénea, sin la estratificación ordenada típica de depósitos tranquilos suele asociarse a corrientes turbulentas que arrasaron con todo a su paso. Además, existen formaciones conocidas como megarrizaduras, ondulaciones gigantes en la superficie terrestre que solo pueden producirse bajo el empuje de volúmenes de agua, equivalentes al deshielo masivo de glaciares, o a la irrupción súbita de océanos en zonas continentales. Estas estructuras aparecen en lugares tan diferentes como Siberia, América del Norte y Oriente Próximo, y su existencia continúa desconcertando a quienes buscan una explicación puramente local. Lo más intrigante es que muchos de estos indicios comparten una antigüedad similar, situándolos en un periodo en que múltiples civilizaciones aún no existían o apenas daban sus primeros pasos. Para datar estos episodios, los especialistas recurren al análisis de isótopos, especialmente aquellos que cambian de manera predecible con el paso del tiempo. El carbono, el uranio
y otros elementos permiten estimar la edad de las capas sedimentarias y llegar a conclusiones sobre cuándo ocurrió un evento de inundación. Cuando distintos puntos del planeta presentan estratos con edades coincidentes y características similares, la hipótesis de una inundación global, o al menos de un evento hídrico de escala continental, empieza a adquirir mayor solidez. Las técnicas de teledetección también han revelado detalles sorprendentes, con satélites que capturan desde la forma del terreno hasta variaciones en la densidad del suelo. Se han encontrado antiguos cauces gigantescos y depresiones que pudieron servir como reservorios naturales desbordados en tiempos remotos. Algunas de estas formaciones se encuentran hoy en regiones áridas, lo que indica que el paisaje actual no siempre reflejó la aridez que conocemos. Otro recurso valioso es el estudio de microfósiles. Organismos marinos de tamaño microscópico aparecen en lugares donde nunca debieron estar, atrapados en estratos terrestres que muestran que, en algún momento, esas áreas estuvieron cubiertas por agua salada. Estos descubrimientos proporcionan pistas adicionales y ayudan a trazar mapas de la extensión que alcanzaron las antiguas mareas. Al observar este conjunto de señales, estratos abruptos, rocas desplazadas, megarrizaduras, microfósiles marinos y dataciones coincidentes, surge un patrón que la ciencia no puede ignorar. Aunque cada región ofrece matices propios, todas parecen narrar una historia compartida. Un evento hídrico fuera de escala, capaz de redibujar fronteras naturales y alterar profundamente la vida. Este panorama mundial abre la puerta a preguntas que trascienden lo puramente científico y se adentran en el terreno de las antiguas memorias humanas. Porque mientras la geología revela estos rastros silenciosos, en los relatos ancestrales también se habla de un diluvio que marcó un antes y un después para quienes lo presenciaron. Esta convergencia entre ciencia y tradición será la base para avanzar hacia las capas más profundas de nuestra investigación, donde las pruebas físicas comienzan a dialogar con las narraciones más antiguas de la humanidad. A medida que exploramos este escenario global, las señales que emergen del suelo parecen prepararnos para conectar estos hallazgos con historias que, durante milenios, se transmitieron como advertencias, recuerdos o crónicas de supervivencia. En numerosos puntos del planeta, los depósitos sedimentarios revelan una historia escrita por aguas turbulentas que actuaron con una fuerza capaz de transformar paisajes enteros en cuestión de horas. Lo notable es que, aunque estos depósitos se encuentran separados por miles de kilómetros, comparten características tan similares que al analizarlos en conjunto parecen describir un mismo acontecimiento, un episodio inundatorio súbito y descomunal. Para comprender esta posibilidad, basta con examinar la composición y distribución de estas capas de limo y sedimentos que aparecen como cicatrices geológicas de un pasado caótico. El limo compacto, hallado en regiones que históricamente no fueron zonas de lagos ni deltas, constituye uno de los elementos más intrigantes. Este material fino y homogéneo se deposita cuando las aguas cargadas de partículas se detienen de manera repentina, dejando que todo el contenido suspendido caiga casi al mismo tiempo. En el caso de las capas asociadas a antiguas inundaciones masivas, el limo suele presentar un espesor considerable y una distribución extendida, lo que sugiere que la fuente del agua no fue un río local ni una crecida estacional, sino una entrada abrupta de corrientes enormes de origen aún debatido. En Oriente Próximo, por ejemplo, se han identificado niveles sedimentarios que separan restos de civilizaciones antiguas, cubriendo asentamientos enteros bajo una capa uniforme de material fino. Estos estratos suelen acompañarse de pequeñas conchas fragmentadas y minerales arrastrados desde distancias considerables,
lo que revela que la inundación no fue un fenómeno local, sino parte de un evento de gran amplitud. Las excavaciones en regiones cercanas a antiguos centros urbanos mesopotámicos muestran que, entre un nivel de ocupación y otro, existe a veces un grosor de limo que no concuerda con los ritmos normales de sedimentación. Esa interrupción abrupta sugiere que una catástrofe acuática barrió dichos territorios antes de que las comunidades pudieran reconstruirse. Algo similar ocurre en partes de Asia Central, donde extensas capas sedimentarias aparecen depositadas sobre suelos que habían sido utilizados para la agricultura o la ganadería en épocas remotas. La homogeneidad del material apunta a un evento rápido, no a un proceso de acumulación lenta. La distribución geográfica también llama la atención. Estas capas se encuentran en zonas elevadas donde, en la actualidad, no existe ninguna fuente natural de agua que pudiera generar tal volumen de sedimentos. Este tipo de hallazgo obliga a pensar en un origen extraordinario, quizás relacionado con la irrupción repentina de masas de agua procedentes de desbordamientos catastróficos. En África Oriental se han registrado depósitos de limo que muestran señales de haber sido arrastrados desde cuencas lejanas, mezclando materiales que no pertenecen al entorno inmediato. Entre estos depósitos se encuentran restos vegetales fosilizados que indican que el agua avanzó con tal rapidez que arrancó fragmentos de bosques enteros y los transportó a lugares donde, tras la retirada del agua, quedaron enterrados en un mismo estrato. La uniformidad de estos niveles sedimentarios contrasta con la diversidad del material arrastrado, lo que refuerza la idea de una corriente poderosa y súbita. En América del Norte, particularmente en regiones cercanas a antiguos glaciares, las capas de sedimentos muestran patrones que recuerdan la irrupción explosiva de lagos represados durante milenios, liberados en eventos conocidos como mega inundaciones. La velocidad y volumen de estas aguas fueron tales que dejaron ondulaciones gigantes en el terreno y depósitos de sedimentos de diversos tamaños, desde arenas finas hasta bloques de roca enormes. Si bien estas inundaciones están bien documentadas, algunos geólogos han sugerido que podrían formar parte de un patrón global de eventos extremos, ocurridos en un periodo relativamente corto. Al comparar todas estas regiones, surge una paradoja. Aunque sus contextos climáticos y geográficos son muy distintos, los depósitos de limo comparten rasgos que los vinculan a procesos de inundación repentinos y desproporcionados. El grosor uniforme, la falta de capas intermedias que indiquen un depósito gradual, la mezcla de materiales transportados desde largas distancias y la abrupta separación entre niveles arqueológicos son elementos que coinciden de manera sorprendente entre lugares alejados. Esta repetición de patrones sugiere que no estamos ante fenómenos aislados, sino ante fragmentos de una misma historia global. Otro aspecto relevante es la composición mineralógica del limo. En muchos casos, contiene fragmentos microscópicos de cuarzo pulido, pequeñas conchas de agua salada y trazas químicas que solo aparecen cuando los sedimentos han viajado grandes distancias bajo corrientes extremadamente veloces. Esto plantea la posibilidad de una conexión entre regiones que, en teoría, nunca estuvieron unidas por un mismo cuerpo de agua. El carácter inesperado de estos componentes ha llevado a algunos investigadores a plantear escenarios en los que océanos enteros habrían desbordado sus límites, empujados por cambios climáticos radicales o eventos tectónicos de magnitud excepcional. Si se observan estos depósitos desde una perspectiva más amplia, la pregunta que surge es si estos episodios pudieron formar parte de un único acontecimiento global, o si se trata de varias inundaciones inmensas ocurridas en un intervalo cercano de tiempo.
Aunque la ciencia aún debate estos puntos, el patrón general es claro. Algo extraordinario sucedió. Algo que dejó las mismas señales en continentes distintos, como si una fuerza inmensa hubiera recorrido el planeta dejando huellas que, miles de años después, seguimos tratando de descifrar. Estas capas de limo, silenciosas y persistentes, no solo cubrieron ciudades, bosques y valles, sino también memorias. Pero al examinarlas, emergen pistas que parecen dialogar con antiguas narraciones humanas que describen un diluvio devastador. Este paralelo entre la geología y la tradición abre el camino hacia la siguiente etapa de nuestro análisis, donde fósiles marinos y restos inesperados proporcionarán otra pieza del rompecabezas que apunta hacia un evento hídrico de proporciones colosales. Las capas de limo que aparecen en regiones muy distantes entre sí revelan un patrón difícil de atribuir a fenómenos locales aislados. En numerosos puntos de Oriente Próximo, el Cáucaso, las llanuras del subcontinente indio e incluso zonas interiores de Europa, se observan depósitos sedimentarios abruptos que forman una línea casi continua, como si una ola gigantesca hubiese cubierto vastas extensiones de terreno en un mismo intervalo temporal. Estos estratos se caracterizan por una distribución caótica de materiales, fragmentos de roca, arena fina, restos orgánicos triturados y arcillas comprimidas que solo pueden formarse bajo una presión considerable y en un ambiente completamente saturado de agua. Al excavar estos niveles, los geólogos encuentran una mezcla que contrasta con las capas superiores e inferiores. La transición es tan súbita que parece narrar un episodio singular, más cercano a un cataclismo que a un proceso gradual. En muchos casos, el sedimento aparece dispuesto en bloques compactos, sin la ordenación típica de los depósitos producidos por ríos o inundaciones estacionales. Esta compactación indica un flujo de agua capaz de arrastrar materiales de diversas procedencias y dejarlos caer en un único pulso, como si un torrente desbordado hubiese avanzado sin resistencia. Otro aspecto que llama la atención es la homogeneidad del limo en regiones que jamás compartieron cuencas hídricas. Al analizar su composición mineral, los especialistas notan la presencia de componentes marinos mezclados con tierra continental, lo que sugiere que el agua salada avanzó mucho más allá de los límites costeros. Esto implica que, en algún momento remoto, masas oceánicas pudieron desplazarse hacia el interior con una energía colosal, superando accidentes geográficos, colinas y valles, como si fueran meras irregularidades del camino. Las técnicas de datación aportan otro elemento revelador. Muchas de estas capas abruptas comparten edades aproximadas que coinciden con un periodo de desestabilización climática y derretimiento acelerado de masas glaciares. Sin embargo, el grosor y la extensión de estos depósitos superan ampliamente lo que cabría esperar solo por el aumento del nivel del mar. Por ello, algunos investigadores plantean que un desencadenante externo, ya sea un impacto celeste, un colapso repentino de plataformas de hielo o una perturbación tectónica de gran magnitud, pudo generar un desplazamiento masivo de agua que se propagó por varios continentes. Los análisis microscópicos de estas capas refuerzan la hipótesis de un evento violento. Dentro del limo, aparecen fragmentos diminutos de conchas, espículas de organismos marinos y restos de peces que fueron triturados por la fuerza del agua. Esta mezcla tan poco común sugiere que criaturas de diferentes hábitats fueron arrastradas sin distinción y depositadas juntas, como si hubiesen sido atrapadas por una misma corriente devastadora. Además, el sedimento muestra signos de haber sido arrastrado a gran velocidad, evidenciado por la erosión en los bordes de las partículas y por la forma en que aparecen distribuidas dentro del estrato.
En algunos lugares de Anatolia, Irán y las regiones costeras del Golfo Pérsico, estas capas de limo alcanzan espesores que superan varios metros. Los pobladores antiguos describieron en sus tablillas ciudades envueltas por el barro y estructuras sepultadas casi al instante. Aunque estas narraciones nacieron como mitos o crónicas rituales, los depósitos encontrados se comportan como una confirmación física de esas historias. Zonas enteras quedaron sumergidas bajo una mezcla espesa y compacta, señal de un paso arrasador que no dejó tiempo para reconstrucción ni adaptación. Lo más llamativo es cómo estas huellas coinciden con relatos culturales que mencionan un lodo espeso o barro que cayó como una montaña. La presencia de estas capas en tantos puntos sugiere un episodio que superó los límites regionales y alcanzó proporciones verdaderamente extraordinarias. La geología ofrece las pruebas, mientras que la memoria humana aporta una interpretación simbólica de lo vivido. Cuando ambas se observan juntas, el cuadro que emerge es el de una inundación de dimensiones tan vastas que habría transformado para siempre la historia de quienes sobrevivieron. A medida que se profundiza en este análisis, la conexión entre estos depósitos y un posible evento global adquiere más solidez. Los sedimentos hablan con claridad, aunque lo hagan desde la quietud de las rocas. En su interior guardan la huella de una fuerza que, en un momento remoto, cubrió el mundo con un velo de agua y limo, dejando atrás una cicatriz que aún hoy puede rastrearse en continentes separados por océanos. El siguiente paso es explorar otras señales que avalan este escenario, entre ellas los fósiles marinos hallados en lugares donde jamás deberían existir, piezas esenciales para reconstruir la magnitud de aquel antiguo mar en movimiento. En zonas montañosas, desiertos interiores y altiplanos alejados de cualquier costa, los investigadores han encontrado restos de criaturas marinas que no tendrían razón alguna para estar allí. Corales fosilizados, moluscos, conchas calcificadas y microfauna oceánica aparecen incrustados en rocas de regiones que llevan milenios sin ver una gota de agua salada. Este fenómeno, lejos de ser anecdótico, es uno de los indicadores más sólidos de que un cuerpo de agua inmenso cubrió áreas que hoy parecen incompatibles con cualquier forma de vida acuática. Para comprender la magnitud de este misterio, basta con observar ciertas cordilleras donde los fósiles se encuentran a miles de metros sobre el nivel actual del mar, desafiando toda explicación basada únicamente en procesos lentos y graduales. Una de las claves para descifrar este enigma radica en la composición de estos fósiles. Muchos pertenecen a especies que habitaron aguas cálidas y poco profundas, un tipo de entorno muy específico que no coincide con los paisajes actuales de estos lugares. Su presencia, junto con sedimentos marinos que los rodean, indica que estas regiones estuvieron sumergidas durante un periodo relativamente breve pero intenso. La manera en que estos restos aparecen agrupados sugiere que fueron arrastrados por las aguas antes de quedar atrapados al retirarse el mar de forma abrupta. En llanuras de Asia Central, donde los desiertos dominan el horizonte, los especialistas han encontrado fósiles que muestran signos de haber sido transportados desde zonas costeras muy lejanas. Estos restos no fueron depositados por antiguos mares interiores de lenta evaporación, sino que están mezclados con materiales que revelan un desplazamiento violento. El tamaño variado de los fósiles, desde diminutos foraminíferos hasta grandes fragmentos de coral, indica que todos fueron arrastrados en conjunto por un flujo capaz de movilizar tanto organismos microscópicos como estructuras pesadas y rígidas. Las montañas también esconden secretos similares. En zonas elevadas de Sudamérica, Oriente Próximo y la cuenca mediterránea, aparecen fósiles marinos incrustados en estratos que muestran señales de inmersión repentina.
Los bordes desgastados de estos restos revelan que estuvieron sometidos a corrientes intensas antes de quedar inmovilizados por la sedimentación. En algunos casos, los fósiles se encuentran en bloques de roca fracturados, como si el impacto del agua que los transportó hubiera roto formaciones preexistentes. Esta evidencia, lejos de sugerir un ascenso lento de las montañas, apunta a un episodio de inundación que cubrió desde valles hasta cimas intermedias. El análisis isotópico también ofrece pistas esenciales. Los restos de organismos marinos conservan señales químicas específicas del ambiente donde vivieron. Cuando estas señales aparecen en lugares que jamás estuvieron conectados con el océano en los últimos millones de años, la única explicación plausible es que el agua se desplazó hasta allí en un momento concreto del pasado. Las variaciones isotópicas coinciden con otras pruebas sedimentarias y permiten establecer una cronología que se solapa con los períodos identificados en diferentes regiones del mundo. Otro hallazgo fundamental proviene del estudio de microfósiles, criaturas diminutas que se preservan con facilidad en capas sedimentarias. Su distribución suele ser un marcador preciso de antiguas incursiones marinas. En áreas donde la geografía no permite la presencia de mares interiores, la aparición de estas formas de vida solo puede atribuirse a un evento excepcional. La densidad con la que estos microfósiles se encuentran en algunos puntos sugiere que el agua que los transportó llegó con una fuerza considerable y se retiró de manera repentina, dejando tras de sí una huella clara de su paso. Muchos de estos descubrimientos coinciden con relatos ancestrales que hablan de mares que avanzaron más allá de lo imaginable. Aunque las narraciones mitológicas no son documentos científicos, resulta llamativo que diversas culturas describan la irrupción de aguas que cubrieron montañas y arrasaron regiones enteras. Cuando estas historias se comparan con la evidencia física, la posibilidad de un episodio real adquiere mayor credibilidad. La coincidencia entre fósiles marinos, tierra adentro y mitos que hablan de inundaciones descomunales no puede pasarse por alto. En conjunto, estos fósiles se convierten en piezas clave para reconstruir el escenario de un antiguo océano que se extendió hacia territorios lejanos, impulsado por una fuerza desbordante. Su presencia plantea preguntas profundas sobre las transformaciones que sufrió el planeta y sobre la magnitud del evento que permitió que criaturas marinas terminaran reposando en montañas, desiertos y planicies interiores. Si las capas de limo ofrecían una primera pista sobre un posible diluvio masivo, estos restos biológicos actúan como el testimonio silencioso de un mundo sumergido de manera abrupta. Con estas pruebas se abre el camino para seguir explorando otras huellas que complementan el cuadro general, llevando la investigación hacia escenarios donde el paisaje mismo revela los rastros de un antiguo mar desbordado. Al observar la superficie terrestre desde una perspectiva geológica, es evidente que muchos de sus rasgos más llamativos no se formaron mediante procesos lentos y graduales, sino como resultado de episodios abruptos capaces de modificar regiones enteras en cuestión de horas o días. Entre estos fenómenos destacan las enormes fracturas del terreno, las cuencas colapsadas y las estructuras circulares que algunos interpretan como posibles crateras de impacto. Cuando estos rasgos se analizan en conjunto, emerge la posibilidad de que ciertos eventos extremos hayan desencadenado condiciones propicias para un diluvio de escala continental. En diversos puntos del planeta se hallan depresiones gigantescas cuya forma circular o semicircular sugiere un origen violento. Algunas presentan un patrón de fracturas radiales que recuerda a los efectos producidos por impactos de meteoritos o cometas. Aunque no todas pueden atribuirse con certeza a fenómenos de este tipo, su distribución y características indican que varias de
Ellas estuvieron asociadas a liberaciones masivas de energía. Un impacto suficientemente grande podría haber provocado tsunamis colosales, evaporación instantánea de cuerpos de agua y una perturbación climática inmediata, generando tormentas e inundaciones que se extenderían más allá de las zonas costeras. En Siberia, América del Norte y regiones del Medio Oriente se han identificado fracturas inmensas que recorren cientos de kilómetros. Estas líneas de ruptura se asocian a tensiones internas de la corteza terrestre, pero algunas muestran señales de haber sido activadas de manera súbita. El desplazamiento abrupto del terreno puede desencadenar deslizamientos masivos, liberar embalses subterráneos y crear condiciones que permitan que grandes cantidades de agua irrumpan en superficie. Cuando estas fracturas están ubicadas cerca de antiguas cuencas o mares interiores, una fisura repentina podría haber provocado el colapso de barreras naturales, liberando volúmenes enormes de agua en un movimiento incontrolable. Otra señal importante se encuentra en zonas costeras donde el paisaje ha sido modelado por erosiones profundas que no corresponden a la acción habitual de las olas. En ciertas áreas del Mediterráneo, África del Norte y el Golfo Pérsico se observan acantilados con marcas de desgaste que sugieren el paso de masas de agua mucho más potentes que las mareas actuales. Estas marcas aparecen a alturas que hoy parecen imposibles, como si un antiguo oleaje gigante hubiera golpeado la tierra con una fuerza que supera cualquier tormenta moderna. La repetición de estas señales en puntos alejados entre sí plantea preguntas sobre la magnitud de la energía involucrada. También existen evidencias de cambios climáticos extremos ocurridos en lapsos breves. En múltiples núcleos de hielo extraídos de Groenlandia y la Antártida se han hallado variaciones súbitas en los niveles de isótopos que indican un incremento abrupto de temperatura seguido de un enfriamiento igualmente rápido. Estos cambios podrían haber provocado el derretimiento acelerado de grandes masas glaciares, liberando agua dulce en cantidades suficientes para alterar el equilibrio de mares y océanos. Al combinarse este fenómeno con fracturas del terreno o con marejadas generadas por impactos, el resultado podría haber sido un diluvio de proporciones gigantescas. En regiones montañosas, algunas llanuras elevadas muestran huellas de haber sido arrasadas por corrientes que avanzaban desde alturas mayores. Estas marcas se encuentran en forma de canales erosionados que se extienden por kilómetros como si un torrente imparable hubiese descendido de golpe. La posibilidad de que lagos glaciares antiguos se desbordaran repentinamente también entra en juego. El colapso de una presa natural formada por hielo o sedimentos podría liberar en minutos un volumen de agua equivalente a un mar pequeño, desencadenando una cascada devastadora que descendería por las montañas hasta llegar a las regiones bajas. Al combinar estas señales, crateras, fracturas, erosiones inusuales y variaciones climáticas abruptas, surge un patrón que sugiere que la superficie de la Tierra experimentó episodios violentos capaces de reestructurar vastas zonas. Aunque cada tipo de evidencia apunta a mecanismos distintos, todos podrían contribuir a un mismo resultado: la liberación masiva e inesperada de agua. Para los antiguos, este tipo de evento habría sido interpretado como un castigo divino o como una advertencia procedente de seres superiores. Hoy, desde la perspectiva geológica, estas huellas componen un rompecabezas que sugiere que un cataclismo acuático no solo fue posible, sino quizá inevitable dadas las condiciones de la época. Estos rastros físicos representan la antesala de una historia mayor, donde los mitos, las crónicas antiguas y las interpretaciones sobre el diluvio comienzan a entrelazarse con las señales profundas que la Tierra conserva bajo su superficie.
Cada marca, cada fractura, cada depresión antigua parece acercarnos más a la posibilidad de que aquel episodio recordado por múltiples culturas haya tenido un fundamento real y un impacto que trascendió generaciones enteras. A lo largo de los siglos, distintas civilizaciones han conservado relatos sobre inundaciones devastadoras que destruyeron pueblos, reconfiguraron paisajes y dieron inicio a nuevas eras. Aunque nacieron en culturas aisladas y separadas por océanos, montañas y distancias impensables para la antigüedad, estos mitos comparten elementos tan específicos que han despertado la curiosidad de historiadores, antropólogos y arqueólogos. La coincidencia más llamativa es la presencia de un diluvio que casi aniquiló a la humanidad. Un evento que aparece tanto en las antiguas crónicas mesopotámicas como en tradiciones americanas, africanas, asiáticas y oceánicas. En Mesopotamia, las tablillas de arcilla que narran la epopeya de Gilgamesh y la historia de Ziusudra describen un diluvio enviado por entidades superiores para purificar o reiniciar a la humanidad. Estas narraciones hablan de advertencias secretas, de una embarcación construida apresuradamente y de una tormenta tan feroz que las montañas parecían desaparecer bajo las aguas. Lo más fascinante es la presencia de detalles técnicos que sugieren un episodio real recordado durante generaciones. La duración de la tormenta, el descenso del agua y el momento en que la embarcación encalla en una montaña. Sin embargo, Mesopotamia no es la única fuente de estas historias. En la tradición hebrea, el relato de Noé guarda un paralelismo evidente con la historia de Ziusudra y Utnapishtim, lo que apunta a una raíz común en narraciones aún más antiguas. Más allá del elemento religioso, el eje central es el mismo: la advertencia previa, la construcción de un refugio, la destrucción casi total y el surgimiento de un nuevo mundo. En América, los pueblos andinos conservan relatos sobre un diluvio que cubrió las montañas y obligó a los supervivientes a refugiarse en las cumbres más altas. Los mayas relatan un episodio similar, donde los antiguos dioses decidieron reiniciar la creación tras una inundación que borró a los primeros habitantes del mundo. Incluso en Norteamérica, tribus nativas cuentan la historia de una gran canoa que salvó a los pocos seres humanos que lograron escapar de la furia del agua. En África, diversas culturas mencionan inundaciones que arrasaron aldeas enteras. En las tradiciones de África Occidental, se habla de un océano que invadió la tierra después de un desequilibrio en el orden natural. En la región del Nilo, antiguos textos recogidos por los griegos mencionan una gran crecida que alteró para siempre el curso del río y dio origen a nuevas formas de vida. En la India, los relatos védicos describen a Manu, un sabio que recibió la advertencia de un ser sobrenatural sobre un diluvio inminente. Al igual que en Mesopotamia, la historia incluye la construcción de una embarcación y el rescate de semillas y animales que debían sobrevivir al desastre. La coincidencia entre estas narraciones y las mesopotámicas es tan marcada que varios especialistas han propuesto que ambas tradiciones podrían remontarse a un mismo núcleo prehistórico. En China, el mito del gran diluvio narra un período de caos acuático que duró generaciones hasta que un héroe logró domesticar las aguas. Aunque este relato adopta un enfoque más político y administrativo, sigue conservando la idea de un desastre hídrico de proporciones extraordinarias. En Japón, algunas tradiciones antiguas también mencionan un mar que avanzó y engulló tierras habitadas. En Oceanía, los habitantes de las islas polinesias hablan de antiguas inundaciones que forzaron a sus antepasados a huir en embarcaciones hacia nuevas tierras. Esto es especialmente significativo porque estas culturas se desarrollaron en el mar,
y aún así conservaron la memoria de aguas demasiado grandes incluso para navegantes expertos. Lo que une a todas estas narraciones es su estructura: advertencia, destrucción, supervivencia y renacimiento. Esta repetición no parece fruto del azar. Muchos investigadores sostienen que estas historias podrían ser el eco cultural de un evento real que impactó a la humanidad en una época en que los conocimientos se transmitían oralmente. Si a esto se suman las pruebas físicas que apuntan a episodios de inundación masiva, la idea de una memoria compartida cobra una fuerza sorprendente. El paralelismo entre estas tradiciones abre la posibilidad de que los antiguos narraran con sus propios símbolos un mismo acontecimiento global o una serie de sucesos interconectados. De este modo, los mitos dejan de ser simples relatos simbólicos para convertirse en testimonios preservados de un desastre que habría marcado profundamente a los primeros pueblos de la Tierra. En las antiguas tablillas sumerias, escritas en arcilla hace más de 4 milenios, se conservan relatos que describen un momento crítico para la humanidad, un cataclismo acuático anunciado por seres considerados divinos. Estos textos, copiados y recopiados a lo largo de generaciones, ofrecen un testimonio que combina mitología, observación y memoria histórica. A medida que los especialistas descifran sus signos, emerge un relato inquietante que parece entrelazarse con las evidencias geológicas y arqueológicas que examinamos hasta ahora. Una de las fuentes más citadas es la epopeya de Ziusudra, considerada la versión sumeria más antigua del diluvio. En ella, los dioses deliberan sobre el destino de los humanos debido a su comportamiento y al creciente ruido de las ciudades, que, según las tablillas, perturbaba la actividad divina. En medio de estas tensiones, Enki, el dios asociado al conocimiento, las aguas profundas y la preservación de la vida, decide advertir a un hombre justo sobre la inminente calamidad. El mensaje no llega por medios directos, es transmitido a través de una pared o un sueño simbólico, un recurso frecuente en la literatura sumeria para expresar comunicación divina sin desafiar la autoridad del panteón. Lo notable es la precisión con la que estos textos describen los preparativos para enfrentar el desastre. Ziusudra recibe instrucciones detalladas para construir un barco capaz de resistir la tormenta que se aproxima. No se trata de una embarcación ordinaria, sino de una estructura sellada capaz de soportar un embate prolongado. Esto sugiere que los autores conocían bien la magnitud del fenómeno que querían transmitir, un evento prolongado, devastador, con lluvias incesantes y una ascensión del nivel del agua que podía cubrir ciudades enteras. Las tablillas no presentan la tormenta como un fenómeno local, sino como una fuerza abrumadora que rebasaba los márgenes de lo imaginable. El poema de Atrahasis, una versión posterior que conserva elementos sumerios, va aún más lejos en las motivaciones de los dioses. Allí se explica que la decisión de desencadenar el diluvio fue tomada por Enlil, figura asociada al orden y la autoridad. El texto detalla que el propósito era reducir la población humana, cuyos crecientes asentamientos y actividad afectaban el equilibrio del mundo. Esta explicación, aunque mitológica, contiene un eco sorprendente de los debates modernos sobre cambios ambientales, presiones demográficas y crisis ecológicas. Pero lo que más resalta es el papel de Enki como aquel que contraviene la orden y decide preservar a la humanidad. Algunos investigadores señalan que esta tensión entre dioses podría reflejar conflictos muy antiguos, quizá reinterpretados por los escribas como decisiones de seres superiores. En el famoso relato acadio de Utnapishtim, preservado en la epopeya de Gilgamesh, se repite el motivo de la advertencia secreta. Enki,
ya llamado Ea en la tradición acadia, comunica el peligro de manera indirecta, pidiendo construir una embarcación capaz de resistir el viento tempestuoso y las aguas enfurecidas. Este texto, aunque posterior, coincide plenamente con la tradición sumeria en lo esencial. Un dios favorece a los humanos, otro exige la purga, y la destrucción se presenta como algo inevitable. Esta coherencia narrativa entre culturas y épocas sugiere que los escribas conservaban una memoria profunda de un evento que se transmitió como parte de la identidad colectiva. También existen tablillas administrativas y rituales que, aunque no se centran completamente en el diluvio, mencionan renovaciones periódicas del orden cósmico mediante inundaciones controladas o simbólicas. Estas referencias han sido interpretadas como huellas de una catástrofe que dejó una marca cultural tan fuerte que acabó integrándose en prácticas religiosas. En algunos himnos, los dioses son descritos como los que controlan las aguas superiores y las aguas inferiores, un concepto que podría aludir tanto a fenómenos meteorológicos como a eventos geológicos desconocidos para los pueblos posteriores. Otro aspecto revelador es el lenguaje usado para describir el cataclismo. En los textos sumerios, la palabra para inundación extrema implica algo que sobrepasa la capacidad humana de reacción. No es solo un desbordamiento, es una inversión del orden natural. Las tablillas enfatizan que el cielo se oscureció, los vientos rugieron y la tierra quedó sumergida bajo un mar repentino. Este tipo de descripción coincide con escenarios geológicos que hemos explorado. Lluvias intensas combinadas con el colapso de enormes reservas de agua, quizá procedentes de glaciares, lagos interiores o incluso cambios tectónicos que alteraron canales y ríos antiguos. Los escritos también ofrecen detalles sobre el final del cataclismo. Cuando las aguas retroceden, el sobreviviente libera aves para comprobar si existía tierra firme, un episodio que aparece en diversas versiones. Aunque esta escena es conocida por su aparición en tradiciones posteriores, su origen sumerio es innegable. El hecho de que múltiples culturas narren la misma acción, enviar aves como exploradoras, sugiere que este detalle no es simbólico, sino un recuerdo práctico conservado por quienes atravesaron la tragedia. Las tablillas describen también la emoción posterior al desastre, el silencio, el barro, la muerte de animales y personas, y la sensación de que el mundo había sido reescrito. Las ceremonias posteriores, según los textos, fueron realizadas para restaurar el orden y agradecer la supervivencia. Estos pasajes transmiten la impresión de que las comunidades que preservaron estas historias vivieron un impacto profundo, quizá provocado por un evento que realmente alteró su entorno. Al integrar todos estos elementos, advertencias, decisiones divinas, instrucciones técnicas, tormentas descomunales y una recuperación lenta del entorno, se configura una narrativa que podría ser más que mito. Conecta directamente con las señales geológicas y arqueológicas que ya analizamos y aporta una dimensión humana a la catástrofe, miedo, esperanza y reconstrucción. Estos relatos, más que simples historias religiosas, parecen ser la memoria estructurada de un desastre que transformó el curso de la humanidad y que, según los sumerios, estuvo profundamente ligado a los designios de los Anunnaki. Las teorías que buscan explicar un diluvio de escala casi inimaginable se expanden mucho más allá de la geología convencional. Para algunos investigadores, las señales del pasado apuntan a la interacción de factores astronómicos, alteraciones climáticas abruptas y procesos tectónicos que podrían haber coincidido en un mismo período, generando un escenario caótico capaz de
transformar radicalmente la superficie terrestre. Estas hipótesis también sugieren que civilizaciones antiguas, como la Sumeria, pudieron haber interpretado estos fenómenos como acciones o advertencias de entidades superiores, encarnadas en las narrativas sobre los Anunnaki. Una de las teorías más mencionadas se relaciona con el posible paso de cuerpos celestes cercanos a la Tierra hace milenios. Se ha propuesto que la aproximación de un objeto de gran masa, como un cometa o incluso un planeta errante, pudo alterar el eje terrestre, desestabilizar mares y provocar un incremento súbito del nivel oceánico. Aunque estas ideas no forman parte de la ciencia aceptada, han ganado fuerza entre quienes exploran la convergencia entre mitos y catástrofes naturales. Según esta perspectiva, un cambio súbito en la inclinación del eje o una variación extrema en la órbita terrestre podría desencadenar fenómenos climáticos violentos, incluyendo lluvias prolongadas, tormentas de alcance global y un deshielo acelerado en regiones polares. Otra hipótesis apunta al incremento de actividad solar. Si el Sol hubiera pasado por un periodo excepcionalmente intenso, con emisiones de energía capaces de alterar la atmósfera y calentar de forma desigual distintas regiones del planeta, se habrían generado patrones climáticos extremos. El derretimiento de glaciares y el colapso de enormes masas de hielo podrían haber liberado cantidades colosales de agua en un tiempo muy corto. Este deshielo repentino coincide con ciertos registros geológicos que muestran un aumento súbito del nivel de los mares en fechas que, curiosamente, se alinean con algunas tradiciones antiguas que hablan de un diluvio universal. Los movimientos tectónicos también entran en juego dentro de estas teorías alternativas. Grandes fallas submarinas, si se activaran simultáneamente o en un intervalo breve, podrían provocar megatsunamis que cubrirían extensiones continentales. Cerca del final de la última glaciación, varios sistemas tectónicos se encontraban inestables debido al peso decreciente del hielo. Un colapso en cadena de placas podría haber provocado desplazamientos del fondo oceánico, elevando enormes cantidades de agua que arrasaron con regiones enteras. Para algunos investigadores, este tipo de fenómeno encajaría con descripciones sumerias que relatan cómo las aguas invadieron la tierra sin advertencia, dejando ciudades sumergidas y paisajes irreconocibles. Entre quienes buscan conectar estos procesos naturales con los relatos sumerios, surge la idea de que los Anunnaki no necesariamente provocaron el cataclismo, sino que lo anticiparon gracias a un conocimiento avanzado de los ciclos astronómicos y del comportamiento terrestre. En las tablillas antiguas se habla de advertencias entregadas a ciertos humanos, sugerencias para construir embarcaciones y refugios antes de que las aguas arrasaran todo. Esto ha llevado a algunos estudiosos no convencionales a plantear que los Anunnaki poseían una comprensión detallada de los patrones del cielo y del movimiento de los astros, lo que les habría permitido prever cambios drásticos antes de que ocurrieran. En esta línea, se ha planteado que ciertos alineamientos planetarios, visibles para observadores expertos, pudieron haber servido como señales inequívocas de un inminente desequilibrio climático. Culturas antiguas estaban obsesionadas con los cielos, no por superstición, sino por la convicción de que los movimientos celestes influían en la vida terrestre. Si los Anunnaki transmitieron este conocimiento, como sugieren algunas narraciones, no sería extraño que las élites mesopotámicas hubieran considerado el firmamento como un libro abierto donde se escribían advertencias sobre el porvenir. También existe una vertiente que combina estos elementos y propone que una suma de factores, acercamiento de un cuerpo celeste, incremento de actividad solar y movimientos tectónicos intensos, habría generado un colapso climático global.
Desde esta perspectiva, las antiguas civilizaciones no pudieron haber predicho el evento por sí solas, pero habrían recibido avisos de seres considerados superiores. El hecho de que tantas culturas mencionen dioses que instruyen a construir barcos, refugios o almacenes antes de un desastre parece, para estos investigadores, un eco de una misma historia contada desde múltiples lugares. Aunque estas ideas se mueven en un terreno especulativo, ofrecen un marco para entender cómo los pueblos antiguos pudieron haber interpretado señales astronómicas o ambientales como intervenciones directas de entidades divinas. Y en el caso de los sumerios, estos relatos se entrelazan con la presencia de los Anunnaki, cuyo papel en la narrativa del diluvio se vuelve más intrigante cuando se consideran estas teorías en conjunto. Explorar estas posibilidades no busca reemplazar la ciencia formal, sino ampliar el horizonte de preguntas. ¿Qué combinación de fuerzas pudo desatar un evento tan devastador? ¿Qué sabían realmente los antiguos sobre el cielo y la tierra? ¿Por qué tantos relatos coinciden en advertencias previas al desastre? Estas interrogantes abren el camino hacia las conexiones que analizaremos más adelante, donde la arqueología, la tradición y la ciencia comienzan a superponerse de maneras inesperadas. Bajo mares que hoy apenas rozan las costas, yacen vestigios de ciudades que alguna vez estuvieron habitadas, llenas de vida y actividad. Estas estructuras hundidas, junto con marcas geológicas visibles en superficies terrestres, han alimentado la hipótesis de que existió un periodo de destrucción global causado por un fenómeno hídrico descomunal. La presencia de ruinas alineadas y restos arquitectónicos cubiertos por lodo endurecido no solo sugiere un abandono repentino, sino también una fuerza capaz de arrasar regiones enteras en lapsos muy breves. Cuando estos hallazgos se comparan con estratos sedimentarios abruptos cercanos, la idea de un mismo episodio responsable adquiere fuerza. Uno de los ejemplos más llamativos proviene de antiguos asentamientos que permanecen bajo metros de agua, donde columnas, muros y plazas aún conservan formas reconocibles. Estas ciudades no parecen haber sido sumergidas por una subida lenta del nivel del mar, sino por un avance violento y rápido que dejó capas densas de limo sobre techos, calles y cimientos. Al analizar su estado de conservación, los arqueólogos observan que muchos objetos quedaron atrapados tal como estaban, como si la vida cotidiana hubiera sido interrumpida sin aviso. El patrón recuerda la acción de corrientes repentinas, similares a las que producen tsunamis o desbordes gigantescos. En regiones costeras del Mediterráneo, Asia Meridional y el Golfo Pérsico, las investigaciones marinas han revelado estructuras rectangulares cubiertas por sedimentos marinos que muestran un grado de erosión incompatible con una inmersión paulatina. Bajo estas capas se encuentran restos de cerámica, herramientas y muros erosionados de manera uniforme, lo que indica que el agua se instaló de forma brusca. Los sedimentos que cubren estas áreas poseen una mezcla característica de arenas finas, arcillas y fragmentos orgánicos que corresponde a un depósito repentino, muy distinto del que se forma durante siglos de acumulación natural. Las marcas geológicas presentes en zonas continentales también refuerzan esta visión. Algunas regiones muestran grietas profundas, canales tallados por corrientes inmensas y depresiones circulares que pudieron originarse tras impactos o terremotos que alteraron violentamente el equilibrio del terreno. Si estos eventos coincidieron con glaciares derritiéndose o con deslizamientos masivos hacia el mar, habrían generado olas de proporciones catastróficas capaces de viajar cientos de kilómetros tierra adentro. Las capas de lodo encontradas en zonas montañosas, lejos del alcance normal de mareas o ríos, apuntan justo a este tipo de irrupción sobrenatural de agua. En varios puntos del Oriente Próximo,
se han descubierto restos de asentamientos enterrados bajo gruesas capas de limo endurecido. En muchos casos, estas capas presentan características casi idénticas: grano fino, compactación intensa y ausencia de restos vegetales en los niveles superiores, como si el agua hubiese cubierto la zona y luego se hubiese retirado con rapidez. Estas coincidencias han llamado la atención de especialistas que buscan establecer una cronología común para estos episodios. Cuando se utiliza la datación por radiocarbono en materiales hallados justo debajo de esos depósitos, las fechas obtenidas suelen agruparse en un intervalo que coincide sorprendentemente con el surgimiento de relatos del diluvio en la tradición mesopotámica. Restos de caminos empedrados y murallas encontrados en zonas hoy sumergidas muestran fracturas que parecen provocadas por el impacto de grandes masas de agua. En algunos lugares, capas de arena marina cubren estructuras que originalmente estaban situadas a varios kilómetros del litoral antiguo. Este tipo de hallazgo implica que la costa fue invadida con tal fuerza que arrastró arena, conchas y organismos marinos hacia áreas que no tuvieron contacto prolongado con el mar antes del evento. Bajo estas capas, las construcciones se conservan sorprendentemente bien, una señal de que el agua actuó como un manto repentino que preservó parte del material al mismo tiempo que lo sepultaba. Otro grupo de evidencias proviene de objetos recuperados en inmersiones arqueológicas, donde piezas de cerámica, utensilios metálicos y restos de madera presentan una pátina uniforme, como si hubieran sido cubiertos al mismo tiempo por una mezcla acuosa rica en minerales. Este tipo de recubrimiento requiere condiciones particulares: estancamiento inicial, sedimentación acelerada y posterior endurecimiento. La velocidad con la que debió producirse este proceso descarta explicaciones ligadas a inundaciones comunes o desbordes estacionales. Cuando todos estos indicios se comparan, ruinas sumergidas, capas de limo homogéneo, objetos abandonados sin señales de evacuación, depósitos marinos tierra adentro y fracturas geológicas coincidentes, se dibuja un escenario inquietante. Un período en 1600 que el planeta experimentó un desequilibrio extraordinario. La naturaleza dejó marcas que parecen hablar del mismo episodio que las culturas antiguas registraron en sus mitos. Aunque la ciencia busca causas físicas y medibles, y los relatos antiguos apelan a intervenciones divinas o decisiones de seres superiores, ambos caminos parecen converger en la misma conclusión. Hubo un tiempo en que un evento descomunal obligó a la humanidad a comenzar de nuevo. A medida que se profundiza en estos hallazgos, se vuelve cada vez más difícil ignorar la magnitud del fenómeno que los originó. Las ruinas escondidas bajo los mares y las cicatrices visibles en la tierra se convierten en capítulos silenciosos de una historia que, combinada con antiguas narraciones, sugiere que la humanidad vivió un período de devastación tan grande que quedó grabado para siempre en su memoria colectiva. La posibilidad de un diluvio de escala extraordinaria no solo plantea interrogantes sobre la geología del pasado, sino también sobre las consecuencias culturales que semejante episodio pudo haber dejado en la humanidad. Si un acontecimiento de tal magnitud ocurrió realmente, su impacto habría trascendido generaciones, moldeando percepciones del mundo, estructuras sociales, creencias espirituales y la forma en que los pueblos entendían su relación con fuerzas superiores. Las huellas de ese trauma ancestral podrían haber quedado inscritas en mitos, rituales y tradiciones que sobrevivieron al paso del tiempo, transmitidas como recuerdos reinterpretados de un desastre que cambió la dirección de la historia humana. Imaginemos comunidades que, tras vivir una devastación repentina,
Debieron reorganizarse en territorios completamente transformados. Regiones antes fértiles, tal vez, quedaron destruidas, obligando a migraciones que alteraron rutas culturales y facilitaron el encuentro entre pueblos que antes no tenían contacto. La geografía misma habría cambiado. Costas desplazadas, valles inundados, montañas esculpidas por el agua, ríos con nuevos cauces. Este tipo de transformación del entorno habría inspirado relatos sobre dioses iracundos, fuerzas cósmicas incontrolables o entidades superiores que decidían el destino de hombres y reinos. La reconstrucción de comunidades después de un evento así probablemente incentivó innovaciones prácticas. El control del agua se habría vuelto una prioridad absoluta. Los primeros sistemas de irrigación, canales y represas pudieron haber surgido no solo por la necesidad agrícola, sino como respuesta a una memoria colectiva que asociaba el agua con peligro y renovación simultánea. En civilizaciones posteriores, como la mesopotámica, el dominio del río no era únicamente una cuestión técnica, sino simbólica. Controlar las aguas era, en cierto sentido, controlar el caos. La espiritualidad también habría experimentado transformaciones profundas. Un pueblo que perdió a gran parte de su población por una inundación masiva naturalmente buscó explicaciones en fuerzas invisibles. Así, conceptos como castigo divino, purificación o renacimiento podrían haberse arraigado en la psique colectiva. La figura del sobreviviente elegido, tan común en mitos de inundación, refleja esta idea. Individuos que recibieron advertencias o protección especial se convirtieron en símbolos de continuidad. Su descendencia adquirió un halo de legitimidad, generando linajes respetados y narrativas que justificaban autoridad o liderazgo. La tecnología y el conocimiento también pudieron haberse visto afectados. Pérdida de archivos, destrucción de asentamientos y desaparición de especialistas habrían significado retrocesos en áreas como astronomía, agricultura o construcción. Sin embargo, en paralelo, la necesidad de adaptación habría impulsado avances inesperados. Grupos que lograron preservar parte de sus saberes se vieron obligados a reinterpretarlos a la luz de un mundo alterado. Es posible que técnicas de observación del cielo, cálculos de ciclos climáticos y prácticas rituales se hayan refinado con el fin de anticipar desastres futuros o entender señales naturales que antes pasaban desapercibidas. El intercambio cultural también podría haber aumentado tras el cataclismo. Migraciones forzadas habrían llevado ideas de una región a otra, fusionando mitologías y creando sincretismos que aún hoy podemos rastrear. La similitud entre relatos de 1900, inundación de Asia, África y América, no solo puede sugerir una experiencia común, sino también siglos de contacto indirecto entre tradiciones orales que buscaban dar sentido a un mismo evento traumático. A través de generaciones, estas historias se adaptaron al contexto de cada pueblo, pero conservaron un núcleo que hablaba de destrucción, advertencia y renacimiento. En el ámbito político, una catástrofe así podría haber servido como punto de partida para nuevas estructuras de poder. Líderes capaces de organizar la supervivencia, reconstruir aldeas o interpretar los signos de la naturaleza habrían ganado prestigio. Su autoridad se consolidó gracias a la narrativa de haber guiado a su pueblo en tiempos de caos. En muchas culturas antiguas, la legitimidad de gobernantes dependía de su supuesta conexión con lo divino, y un evento de esta magnitud ofrecía terreno fértil para justificar su papel como intermediarios entre dioses y hombres. Las artes también habrían sido influenciadas. Pinturas rupestres, símbolos tallados en piedra, himnos y tradiciones rituales podrían haber surgido como intentos de plasmar el desconcierto ante un mundo que había demostrado su fragilidad.
La metáfora del agua como fuerza destructiva, pero también como agente creador, aparece repetidamente en expresiones artísticas antiguas. Esta dualidad refleja la compleja relación entre los sobrevivientes y el recuerdo persistente del diluvio. El trauma colectivo habría dejado, además, una huella psicológica difícil de medir, pero perceptible en la obsesión de antiguas sociedades por prever catástrofes. La vigilancia constante de los cielos, la interpretación de eclipses, el seguimiento riguroso de ciclos estacionales y la creación de calendarios detallados podrían derivar del deseo de anticipar futuras amenazas. Es probable que la humanidad temprana haya vivido con la sensación de que el mundo podía transformarse de la noche a la mañana, y ese temor quedó incrustado en la forma en que se organizaban comunidades enteras. Si existió un evento hídrico de dimensiones extraordinarias, sus consecuencias no se limitaron al paisaje físico. Influyó en la manera en que la humanidad se entendía a sí misma y en cómo concebía su lugar en el universo. Cambió dinámicas sociales, impulsó nuevas tecnologías, inspiró mitos duraderos y dejó una marca profunda en la identidad colectiva. Al reconstruir este posible escenario, no solo observamos los rastros de un desastre, sino los cimientos de muchas de las ideas y estructuras que aún hoy dan forma a nuestra civilización. En los confines de nuestro pasado más remoto, cuando la memoria humana apenas comenzaba a tomar forma, se gestó un relato que hoy intentamos descifrar a través de una combinación de ciencia, arqueología y tradición ancestral. A lo largo de este recorrido hemos observado cómo señales dispersas por continentes lejanos se entrelazan hasta formar un tapiz coherente. Capas sedimentarias depositadas de manera súbita, fósiles marinos incrustados en montañas, paisajes fracturados por fuerzas indescriptibles y ciudades que alguna vez prosperaron antes de quedar sepultadas bajo el agua. Cada una de estas pistas, examinada individualmente, ofrece un fragmento intrigante. Sin embargo, es al unirlas cuando surge una imagen más amplia, una que sugiere que el planeta enfrentó un episodio devastador cuyo eco se escuchó en todas las culturas. La geología, con su precisión silenciosa, ha mostrado que múltiples regiones registraron cambios abruptos en periodos similares. La aparición de estratos limosos superpuestos a suelos más antiguos, la presencia de megarrizaduras formadas por corrientes colosales y los rastros minerales propios de ambientes marinos en lugares que jamás debieron haber sido sumergidos, revelan un evento fuera de escala. No se trata de inundaciones comunes ni desbordes estacionales, sino de un fenómeno que alteró de manera repentina la estructura misma de continentes y valles. Este conjunto de anomalías despierta inevitablemente la comparación con los relatos conservados en tablillas, papiros y tradiciones orales que hablan de un diluvio universal. Las culturas de Mesopotamia, con sus historias de advertencias divinas, decisiones tomadas por seres superiores y barcos construidos en secreto para preservar la vida, parecen guardar un recuerdo vivo de aquel cataclismo. Al contrastar estos relatos con los registros geológicos, surge una convergencia sorprendente. Ambos describen destrucción, caos y renacimiento. Aún sin pretender validar literalmente cada mito, es imposible ignorar que tantos pueblos hayan conservado descripciones similares de un desastre hídrico que puso en peligro la continuidad de la humanidad. Esta repetición no sugiere imaginación colectiva, sino memoria profunda. Dentro del marco de estas narraciones, la figura de los Anunnaki adquiere un papel particular, no tanto como dioses en el sentido religioso posterior, sino como protagonistas de decisiones que habrían marcado la supervivencia o desaparición de civilizaciones antiguas.
Las tablillas sumerias mencionan debates entre estos seres, preocupaciones por el rumbo humano y la eventual determinación de permitir que el diluvio siguiera su curso. Este aspecto, visto desde una perspectiva simbólica, puede interpretarse como la forma en que una cultura antigua explicaba fuerzas naturales que no podía controlar, pero también deja abierta la posibilidad de que los sumerios transmitieran conocimientos obtenidos de fuentes desconocidas, quizá vinculadas con eventos astronómicos o ambientales, cuya magnitud solo ahora comenzamos a descifrar. A medida que avanzamos en nuestro análisis, la unión entre ciencia y mito se vuelve más evidente. Las ciudades sumergidas descubiertas en costas lejanas, las herramientas recuperadas bajo estratos aluviales y los mapas antiguos que insinúan un mundo anterior a la devastación refuerzan la idea de que el diluvio no fue únicamente un símbolo moral, sino un recuerdo histórico. Tal vez se trató de un periodo prolongado de cambios climáticos extremos, acelerados por impactos, erupciones o deshielos masivos. O quizá un encadenamiento de fenómenos naturales dejó la impresión de un único evento catastrófico. Sea como sea, la huella que dejó en la humanidad fue tan profunda que continúa resonando miles de años después. Comprender este posible diluvio Anunnaki no implica aceptar sin cuestionamientos las interpretaciones más literales, sino percibir cómo convergen distintas líneas de evidencia hacia un mismo punto. Al observar la estrecha relación entre las señales del terreno y las crónicas antiguas, se revela un diálogo entre la memoria humana y las transformaciones físicas del planeta. Este diálogo nos recuerda que somos herederos de sobrevivientes, descendientes de quienes resistieron un mundo en caos y reconstruyeron su existencia sobre tierras recién moldeadas por el desastre. En última instancia, lo que este viaje nos enseña no es solo lo frágil que puede ser la vida frente a las fuerzas naturales, sino también la capacidad humana para registrar, recordar y transmitir aquello que marcó su destino. Si el diluvio fue provocado por decisiones de seres superiores, por fenómenos astronómicos o por ciclos naturales extremos, sigue siendo un punto de inflexión que moldeó culturas, creencias y narrativas que aún hoy influencian nuestra comprensión de los orígenes. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la vulnerabilidad del mundo que habitamos y sobre la responsabilidad que tenemos de interpretar correctamente las señales del pasado. Porque en esas capas de lodo, en esos restos esparcidos y en esas palabras talladas hace milenios, se esconde un mensaje antiguo, que la humanidad ya enfrentó antes catástrofes impensables y que de nosotros depende aprender de ellas para no repetir sus consecuencias.